el trabajo de la doctora Páramo en este congreso y en los dos anteriores. El proyecto académico, la selección de los asuntos de mayor interés, ha sido un trabajo de ello, sin duda, en primer lugar reconocido y afirmado y reafirmado por nuestro director general, quien instituyó a los congresos como una forma mucho más eficaz, o por lo menos mucho más dada a la creatividad de los profesores, que vio las ventajas de esta modalidad de trabajo académico que es el Congreso. Sin duda, aquí ha habido una enorme labor de equipo. Este Congreso no sería posible sin una multitud de ideas, de labores, de pequeños y grandes sacrificios de muchísima gente. Pero insisto, la labor intelectual de Marta en cuanto a su armado, en cuanto a su concepción, ha sido extraordinaria. La participación de la doctora Páramo en esta conferencia magistral no es, a pesar de todo, resultado de ese impulso que ella dio, de esa concepción que generó de este congreso. Hasta poco antes de que se tuviera que imprimir el programa, su participación en una conferencia o en alguna otra actividad estaba en suspenso. Sin embargo, a ella no le importó, con una extraordinaria solidaridad de equipo y con humildad académica, dijo: si no hay espacio, si el doctor X o Y no puede concurrir, yo estoy aquí. Pero Marta Páramo está aquí por sus méritos, está aquí por esta capacidad de unir la teoría y la práctica, está aquí por su compromiso con las escuelas incorporadas y tal vez el rasgo o los rasgos que más la definen, por su capacidad de trabajo y por su pasión. Desde la pasión, justamente, es que Marta va a hablar de este gran tema del maestro, sus ideales, en este caso la razón, y los malestares, que son asuntos de emoción y de pasión. Muchas gracias. Tiene la palabra la doctora. Bueno, iniciamos esta presentación, esta conferencia denominada El Maestro entre los ideales, la pasión y el malestar. Si me hace el favor de pasar la primera diapositiva, por ahí me van a echar la mano en pasarla. Exacto, gracias. Yo siempre que trabajo con maestros, me gusta de alguna manera iniciar con una parte que nos cuesta mucho trabajo aterrizar. El hecho de que la educación forma parte de las profesiones imposibles. ¿Y por qué se dice imposible? Porque es esta situación de la dificultad de poner sobre la mesa el hecho de que cuando hablamos de educación siempre falta algo, la idea de que hay algo irrealizable, de que algo no está terminado, la sensación de que los problemas y el malestar no terminan
que siempre hay una tarea, un problema, alguna situación que tenemos que resolver y que nunca terminan de surgir los problemas en la vida cotidiana cuando hablamos de educación y hablamos de las escuelas. ¿Cómo poder lidiar con tres cosas importantísimas dentro de la escuela? Una que es las ambivalencias, y lo voy a ir desarrollando a lo largo de mi ponencia, la incertidumbre y la contradicción. Si me hace favor, la siguiente diapositiva. Lo importante aquí es reconocer el escenario actual que tenemos las instituciones educativas. A los maestros anteriormente nos llegaban alumnos. ¿Qué nos llegan hoy a la escuela? Hoy a la escuela nos llegan los hijos de una familia que bien a bien no sabe qué hacer, no sabe cómo de alguna manera trabajar, inculcar una serie de principios y de valores, y la labor de la misma familia y de los mismos padres se ha derivado y se ha puesto ahora en manos de la institución educativa. Hoy las escuelas cargamos sobre nuestros hombros esta encomienda de construir un puente importantísimo entre esta gran fractura que hay entre la institución familiar y lo social. La siguiente, por favor. ¿Qué vamos a hacer con estas nuevas realidades? Con estas nuevas realidades en donde a la escuela se le pide no trabajar con alumnos, sino trabajar con hijos, y a los maestros casi una función de padres sustitutos. La siguiente, por favor. En este sentido, tenemos que reconocer que existen grandes presiones sobre la institución educativa. La asistencia, la protección, el hacerse cargo de que no haya abandono escolar, de los lazos, de una serie de situaciones que dejan a la institución educativa de alguna manera con una gran presión sobre los hombros. Quizá antes era más sencillo porque la expectativa que se tenía sobre la escuela era muy clara, era básicamente el trabajar matemáticas, geografía, español, y ciertas asignaturas que integraban en esta figura del docente y del gran maestro una serie de funciones que hoy parecería ser que no están dando cuenta lo suficiente de ello. La siguiente, por favor. La típica pregunta de los maestros que tenemos normalmente cuando hablamos de esta situación es: ¿qué hacer con los estudiantes? ¿Qué hacer con los estudiantes apáticos, con los estudiantes problemáticos, con los estudiantes aburridos, con los estudiantes en situación de riesgo académico o de riesgo psicosocial? Ojo, y esa es la verdadera pregunta que tenemos que hacernos los maestros, porque esa es la típica. Yo creo que parte del trabajo que tenemos que hacer y parte de la reflexión consiste en reformularnos otras cuestiones. La siguiente, por favor. La primera es comprender, quizá, antes de irnos directo al problema, volvernos a hacer nuevas formulaciones. Y yo digo que volvernos a hacer nuevas formulaciones implica de manera importante ponernos a pensar en cuál es el caldo de cultivo que está operando en la institución educativa. Y yo creo que hay varios elementos que iré desglosando en esta participación. Uno tiene que ver con la mano pachona, que muchos de los que han trabajado conmigo le entienden muy bien, y ahorita diré en qué sentido y a qué me estoy refiriendo. 2, la cultura de la intolerancia. 3, la fractura entre lo real y lo ideal. 4, las excesivas exigencias. Hoy se piden súper escuelas, súper maestros, súper niños y súper adolescentes. Otra parte es todos los dispositivos persecutorios que hay alrededor de esto.
Por otro lado, la mentira y la incapacidad para pensar. Y por último, y yo creo que este es el gran tema en la construcción del maestro del siglo XXI, es la dificultad para construir sentido de comunidad. La siguiente, por favor. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hablo de la mano pachona, hablo de que ante la más mínima dificultad u obstáculo, ya sea del maestro, de la escuela, hacia el maestro, o sea, tenemos un elemento muy importante. No sabemos tolerar la espera, no sabemos lidiar con la ansiedad y la angustia. Inmediatamente tenemos esta compulsión a intervenir, a atosigar, a amenazar, a movilizar, porque algo se tiene que resolver de manera inmediata. Y metemos la mano dentro de los procesos educativos a diestra y siniestra. ¿Qué tenemos? Un manoseo, el mismo manoseo del cual las instituciones educativas y los maestros somos objeto por parte de los padres de familia. Hoy, los padres de familia, cuya opinión, cuya retroalimentación y cuya participación es muy importante, se presta a que sea de todo tipo y de cualquier naturaleza, imposible de contener. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a estar metiendo la mano permanentemente donde no nos toca. Es decir, tenemos un chico que inmediatamente tiene un problema, inmediatamente al psicólogo, inmediatamente lo relacionamos porque los padres se están divorciando, inmediatamente porque nos platicaron que en la fiesta ya se emborrachó. Esta necesidad permanente de intervenir, de movilizar y, por supuesto, sentir que estamos haciendo lo correcto en educación. Porque parecería ser que entre más uno haga, mejor educación estamos brindando. Y el primer cuestionamiento es, ¿y qué pasa si es al revés? ¿Qué pasa si aprendemos a dejar que las cosas tengan otro tempo? Encontramos en este sentido una zona de desequilibrios, una o muy alta tolerancia o una muy baja tolerancia, ¿sí? Nos quejamos de que los chicos actuales tienen que recibir de inmediato gratificación, es decir, son chavos que tienen muy poca tolerancia a la frustración. Y yo me pregunto, ¿y nada más los jóvenes? ¿Y nada más los niños actuales? Los maestros tenemos muy poca tolerancia a que las cosas no se hagan como dice en mi programa, como yo supongo que debe de ser. Esta intolerancia a no saber, este inmediatismo en donde la escuela exige y pide que todo el mundo tenga una respuesta en la boca. Todo el mundo tiene que saber todo. ¿Realmente tiene que saber todo? ¿Realmente no es parte de la construcción del saber y del conocimiento el reconocer que uno no sabe y que uno está en disposición y en proceso de aprender? La intolerancia a detenernos, el derecho, y ahorita lo vamos a ver, a pararnos y reflexionar. La intolerancia a equivocarnos. La escuela no admite equivocaciones. Los cuadros de honor están hechos para los que no se equivocan, ¿sí? Las medallas al mérito están hechos para aquellos maestros intachables, ejemplares, que quién sabe cómo lo hicieron para ocultar sus cosas, porque en realidad en este terreno de la docencia y en este terreno de la educación, parte precisamente de la formación y del crecimiento consiste en tropezarnos, en caernos, en equivocarnos y en sabernos levantar y saber hacer de eso un aprendizaje significativo. Y la otra parte que sabemos muy bien los que somos hijos primogénitos. ¿Quiénes de aquí son hijos primogénitos como yo? Lo sabemos bastantes. Esta dificultad y esta intolerancia a no cubrir con las expectativas. ¿Cómo estamos exigidos? Y eso lo sabemos muy bien los primogénitos.
parece ser que las escuelas estuvieran dirigidas por primogénitos, como yo y como muchos de nosotros de los que estamos aquí. ¿Qué sucede, si me hacen favor de pasar la siguiente? ¿Qué sucede con todas estas zonas de desequilibrio? Primeramente que hay una distancia abismal entre lo ideal y lo real en la escuela. Del niño sobreexigido, del adolescente sobreexigido, del maestro, del padre de familia y de la escuela. Todo mundo vivimos persiguiéndonos con sobreexigencias. Una cosa es la escuela real y lo que sucede, y otra cosa es lo que es la realidad. Hay una fractura grandísima entre lo que se dice ser la escuela, entre lo que se dicen ser los maestros, entre lo que se dicen ser los jóvenes y lo que realmente somos. La siguiente, por favor. En este sentido, nos enfrentamos a un gravísimo problema, ¿sí? Imagínense ustedes que ya llevamos esta parte de la intolerancia, esta parte de las altas expectativas, esta parte de la imposibilidad y de la dificultad que tenemos en la escuela a detenernos. Dice Carlos Loret, en educación como en todo lo concerniente a la niñez, tenemos que dar un paso atrás y aprender a esperar a que las cosas sucedan sin forzarlas. Parecería ser que no entendemos o que hemos perdido el verdadero sentido y la verdadera esencia de lo que significa educar. Lo real en educación es aceptar que todos, no nada más los adolescentes, necesitan detenerse cuando se sienten paralizados, bloqueados, desmotivados, temerosos. Los docentes también tenemos que detenernos. Así como hay un periodo y un ciclo de vida del individuo, también hay un ciclo de vida del docente que nos negamos a reconocer. Porque estos ideales del docente, que todo el tiempo tiene que estar en la pasión, en el deseo, no es cierto. Perdón, los docentes nos cansamos, los docentes nos estamos de repente desmotivados, nos sentimos impotentes, nos sentimos frustrados, pero en docencia mostrar esta cara es absolutamente inaceptable. ¿Y qué hacemos? Bien listos que somos, ponemos y proyectamos en ellos nuestras detenciones, que tienen que ver con nuestras apatías, nuestro cansancio, porque quienes han estado en docencia y quienes sabemos lo que es estar en la trinchera, sabemos que el trabajo docente es un trabajo que requiere de una energía vital permanente que se carga con los chavos, pero no siempre da para estar cargado todos los días de las 7 de la mañana a las 3 de la tarde. La escuela no da chance, como no le da chance al alumno de decir tengo flojera, tengo sueño, y sí lo sabemos, pero no se reconoce, pero no se acepta. Es mejor aceptar que se tiene que ir a la enfermería, echar un sueñito y decir que le duele la cabeza, a decir traigo un mal día, o no sé por qué, como todos los adolescentes, y no nada más los adolescentes, los adultos, no sé por qué amanecí agüitada, deprimida, triste. No sé si es el bochorno, no sé si es que anda uno en sus días, no sé si se peleó uno con el marido, no sé, pasan muchas cosas, las presiones económicas, muchas cosas. Y uno le entra al aula desde su ser, uno le entra al aula desde lo que uno es y cómo uno anda, y uno no puede estar perfecto toda la vida. Eso está muy bien para el maestro de Televisa, no para el maestro real de las aulas. Y nadie tenemos el derecho a detenernos. No se vale detener la maquinaria que nos forza a educar y a ser cada vez mejores personas. Eso está muy bien
para otros escenarios del espectáculo. Nosotros que trabajamos sabemos lo que eso significa, y uno de los primeros pasos es reconocer nuestras limitaciones, nuestro verdadero ser y también nuestras propias grandezas. La siguiente, por favor. Entonces, pues tenemos un efecto boomerang maravilloso. Por eso digo que es un caldo de cultivo impresionante. ¿Por qué? Porque cuando hay un ideal muy alto por alcanzar y una realidad que mucho no puede engranarse con este ideal, ¿sí? Surgen los escenarios. Yo le puse ahí mentira, yo creo que mucho tiene que ver con la simulación. Es decir, estas altas exigencias reclaman respuestas verdaderas. Dígame usted la verdad, dígame usted el diagnóstico de este problema, tenga usted los pelos de la burra en la mano para aplicar el reglamento con este muchacho. ¿De veras? Yo me pregunto, ¿y de veras? Y lo hacemos con una seguridad de repente, y empezamos a darnos cuenta de que lo que se va gestando es el gran escenario de la orquestación, de la simulación, ¿sí? ¿Por qué? Porque los maestros muchas veces, y no digo, sin duda hay docentes y muchos docentes que llevan a cabo su asignatura a lo largo de un ciclo escolar de manera intachable, pero lo cierto es que cuando estas exigencias son tan altas, no tenemos como que hacer que nuestros chavos dizque aprendan y nosotros dizque enseñamos, que dizque cubrimos el programa, que dizque tratamos todos los temas que nos exigen, ¿sí? Y ellos lo saben y nosotros lo sabemos. Y ahí empieza a haber una fractura brutal entre lo ideal y lo real. Y se recurre a lo no genuino solo por el hecho de que es imposible decir lo verdadero de lo verdadero. En cuanto más intenta dar cuenta, más se miente. Y esta mentira y esta falsedad y estos escenarios de la simulación, que son parte de esta institución escolar, están alimentados porque no sabemos darle lugar a lo humano, a la persona, con todo lo que eso implica, con todas sus grandezas y con todas nuestras vilezas. Es desconocer al ser humano como ser humano, es desconocernos como sujetos y desconocerlos a ellos también como sujetos en construcción y no como meros objetos a los cuales tenemos que abrir la tapa del cráneo para echarles información y conocimiento. La siguiente, por favor. Entonces estamos metidos en un gran brete, los docentes, porque hay un principio esencial. No se puede pensar si no es en la verdad. Esto lo digo con una convicción y una profundidad, sobre todo porque soy psicoanalista. ¿Y por qué hablo de la verdad? Porque al final, el fin último del psicoanálisis, más allá de saber de muchas cosas profundas de la vida de uno y del pasado de uno, es enfrentarse a la verdad, es saber enfrentarse a la verdadera esencia de quien uno es y empezar a hacer modificaciones a partir de conocerse a uno. No saben, yo creo que si les aplicáramos una prueba de estas que marcan coeficiente intelectual antes y después de que uno se conozca a sí mismo, el coeficiente intelectual se incrementa. Porque cuando uno sabe la verdad de sí, cuando uno entiende a profundidad quién es y entiende a profundidad qué cosas suceden,
uno puede pensar mejor, los procesos cognitivos se oxigenan. ¿Y qué pasa cuando no existe esta verdad en la escuela? No existe esta verdad en los docentes. Evidentemente, esta capacidad de pensar y de pensarnos se ve obturada. Cuando los ideales están muy alejados de la realidad, generalmente se convierten en nuestros perseguidores. Y cuando estamos siendo perseguidos, ¿pensamos mejor? Yo me pregunto. ¿O estamos buscando encontrar las salidas que den cuenta de que uno está parado en el lugar correcto? Mentir acerca de lo que no podemos alcanzar generalmente resulta la opción más natural, y lo vemos en el desarrollo infantil. Cuando viene la mamá a mi consultorio y me dice: ay, doctora, es que este niño es un mentiroso, le digo, pues es directamente proporcional a los mecanismos persecutorios que usted le impone en el hogar. ¿Por qué mentimos? Por miedo. ¿Por qué mentimos? Porque las exigencias son muy altas. ¿Por qué caemos en la falsedad? Porque sabemos que hagamos lo que hagamos, nunca vamos a dar y nunca vamos a estar a la altura de lo que esperan de nosotros. ¿Por qué mentimos? Porque nos cuesta contactar profundamente con la verdadera naturaleza humana y aceptar que todos tenemos derecho a equivocarnos, a tropezarnos, a levantarnos, a detenernos. Seguimos, la siguiente, por favor. Lo opuesto a la cooperación, en este sentido, consiste en destruir la capacidad para pensar. Cuando nos sentimos perseguidos, lo menos que se puede construir son escenarios de cooperación y de aprendizaje colaborativo. Tenemos entonces un caldo de cultivo terrible. Tenemos poca tolerancia. Acuérdense que poca tolerancia a la frustración no nada más es de los alumnos. Les digo yo en mis cursos, ¿saben cuál es el secreto de la felicidad de un niño? ¿Quiénes son los niños más felices de este planeta? Los niños más felices de este planeta son aquellos que tienen tolerancia a la frustración, que han desarrollado el músculo grandote y lo van ejercitando, ¿sí?, para saber enfrentar la adversidad, para saber que si el papá no les compra el último juguetito que traen de la colección, no se van a desangrar, no se van a morir, y que van a venir oportunidades mejores para disfrutar. Esta tolerancia a la frustración que te ayuda verdaderamente a construir la seguridad y la autoestima. La autoestima no se construye con todas estas cuestiones que tienen que ver de estas generaciones de princesas y campeones, TQM, nunca cambies, eres lo máximo. Así no se construye la autoestima. ¿Cómo se construye la autoestima? Con sentido de logro. ¿Cómo se construye la autoestima? Cuando el alumno y el maestro saben enfrentar la adversidad, sabiendo que si se equivocan, que si no les dieron el premio al mejor reconocimiento del docente del año, que si el compañero se las agandalló, sí, saben también esperar su lugar. Pero no tenemos tolerancia. Y no tenemos tolerancia porque los ideales y las exigencias son altísimas. Porque construimos estos escenarios de falsedad, porque echamos a andar los mecanismos persecutorios. El sistema educativo persigue a la escuela al directivo, el directivo al docente lo persigue también el padre de familia. De ahí, y en los últimos de la cadena, son los alumnos.
y son nuestros estudiantes los más perseguidos. Y tenemos maneras muy sutiles y muy sublimes de perseguir, como son estas evaluaciones, muy sutiles y muy sublimes de perseguir, que es atosigarnos de trabajo y de tareas. No creas que se te va a olvidar en dónde estás ni el nombre de tu perseguidor, que llevas la tarea a casa, chiquito. Yo siempre he dicho que si hubiera un sindicato de estudiantes, nos mediríamos más con las tareas. Esta idea de exigir y exigir y exigir y más exigencia, yo nada más se los pregunto a ustedes, a todos nosotros que somos maestros, ¿cuán exigidos estamos? ¿Y esto nos hace ser mejores maestros? Por supuesto que no. Estamos más ocupados en cumplir las exigencias que estar en donde tenemos que estar. ¿Y en dónde tenemos que estar? Al lado de nuestros alumnos. ¿Y en dónde tenemos que estar? Cercanos y en el proceso de aprendizaje es ahí. Pero nos las pasamos llenando el papel administrativo, la carta, la evaluación, la formulación del reactivo preciso, una serie de cosas, como bien dicen en El Señor de los Anillos, y que se los comentaba ayer en una de mis intervenciones. Estamos tan preocupados en hacer felices a los niños que no podemos estar con los niños. Y eso nos está pasando. Estamos descolocados, fuera de foco, no estamos en el centro y en el objetivo de donde tenemos que estar para que este milagro de la vinculación entre un docente y un alumno se pueda dar. Jaloneados por todos lados, y claro que les cobramos venganza, los jaloneamos horrible. A mí me toca mucho en el trabajo con tutores, les digo, a ver, vamos a ver los problemas de los adolescentes, los tutores responsables de estos chamacos. Y les digo, dejen de ver a los chamacos, hombre, no me los pongan como cortina de humo. Primero, háganse responsables, ustedes como tutores, de que efectivamente sus colegas y compañeros docentes dejen la tarea para las tardes dosificada, porque ningún alumno merece llevarse después de 6, 7, 8 horas de trabajo todavía una tarde repleta de exigencias. Todos necesitamos dormir, ver una telenovela, tejer, echar la flojera, ¿sí me explico? Papar moscas, ¿sí? Todos necesitamos un espacio que cada quien lo acomoda como lo acomoda, pero todos necesitamos este espacio también para nosotros. ¿Cuál aprendizaje si los dejamos exhaustos? Salen de la escuela, se llevan la tarea y encima las mamás modernas que les meten chino, robótica, ajedrez, fútbol, esgrima y tiro al blanco. ¿Por qué no? Hay que hacerlos, porque el día de mañana así no se hace. Así construimos seres que creemos ideales, ni siquiera seres, objetos ideales, ¿sí? Para luego presumirlos. Pobres chavos, pero no están aquí para decir pobres chavos por este nivel de exigencia y persecución. Yo digo también, pobres de nosotros, los maestros, que estamos metidos en esta dinámica, en donde creemos realmente que estamos haciendo, porque entre más se haga, mejores somos. No, hay que regresar un poco a la filosofía oriental. Saber, como en el Tai Chi, los movimientos precisos en donde se mueve, se interviene, se colabora, ¿sí? Realmente se hace un bomberazo, realmente. Y cuando eso sea, ahí intervenir. Pero ¿qué pasa? Es como el mundo al revés. Cuando las cosas son realmente importantes, se nos van en nuestras narices. Pero en lo que no es realmente importante, estamos chamé y chamé y chamé.
¿Qué sucede? Nos salimos fuera de foco y nos salimos fuera de centro. Y se convierte esto en un proceso que es como la serpiente que se muerde la cola. Seguimos la siguiente. Yo sostengo que los ideales y la pasión de los maestros solo se pueden sostener, y pasamos la siguiente, por favor, cuando se tiene el derecho a detenerse, a equivocarse o a problematizar como un ejercicio honesto, uno, para entender y comprender. ¿De qué me sirve actuar si no entiendo y no comprendo? Y actuamos sobre los jóvenes creyendo que los entendemos y los comprendemos. Y perdonen ustedes, los únicos que entienden y comprenden a los jóvenes actualmente son los mercadólogos de Nike, de Abercrombie, que saben leer, que saben predecir y que saben darles justo lo que necesitan. No somos los docentes, perdón, los investigadores. Deberíamos de acercarnos un poquito más a ellos, quizás. Antes de actuar, entender y comprender. Repensar esquemas. ¿Cuándo nos damos oportunidad en la institución educativa de sentarnos sin que llegue la coordinadora a decirnos: a ver, tenemos para tal fecha tales actividades, quiero por favor que planteen sus objetivos, que planteen su... ¿Cuándo nos sentamos en la escuela a problematizar, a crear, a soñar, a apoyarnos? ¿Sí? ¿Cuándo generamos estos espacios de crecimiento? Lo más importante se nos va por lo menos importante. Y además estamos seguros de que lo estamos haciendo bien. La siguiente, por favor. La pregunta para nosotros los docentes es: ¿cómo poder ir más allá de dictar una clase, de salir del salón de clase como espacio burocrático, rutinario, normótico y opinativo? Cuando digo esta palabra normótico, es que si algo necesita los maestros es plasticidad y es flexibilidad. Pero la escuela, con esta gramática estructurante que tiene, con esta rudeza, con esta rigidez, va haciendo una dinámica artrítica que cada vez rigidiza más el movimiento y la movilidad necesaria para que efectivamente se pueda hacer educación, construir saber. Lo normótico es aquello que está hinchado de normas, que nos hace cumplidores, ¿sí? Nos hace ver muy bien y poco gastados. Porque es muy fácil cumplir en educación, cumplir, de veras. Cumplir es mucho más sencillo que vincularte. Es mucho más sencillo trabajar en lo operativo, que es llegar temprano, meter tu cardex, checar, irte a tu salón, sacar tus papeles amarillentos, pararte al pizarrón, cumplir el programa, felicitar a la maestra porque es día de su cumpleaños, ser muy respetuoso, jamás hacer una crítica, pero jamás tener una idea. ¿Sí? Lo normótico, que es esta enfermedad por inflamación en la norma, mata, anquilosa, aniquila y mueve toda la capacidad que tenemos de pensar, de crear, de disfrutar, de imaginar y de construir saber. Estamos metidos en una gran tenaza. Estamos los docentes metidos en una serie de exigencias
Que aquí me van a decir, ok, salte de lo normótico y vas a ver cuántos días duras en la escuela. ¿O no? Pero ¿qué es lo único que puede cambiar esto? Decían por ahí hoy en la plática que tuvimos en la mañana sobre la escuela que los jóvenes quisiéramos tener. Dice, bueno, ¿y por qué no hablan? ¿Y por qué no se repiensa el modelo institucional? ¿Por qué no se repiensa el modelo de la escuela? ¿Por qué no se repiensan los programas? ¿Por qué no? Yo creo que todos tenemos mucho por hacer y desde la trinchera docente también tenemos mucho y muchas posibilidades por hacer. Cada quien tenemos que hacer nuestro trabajo. Efectivamente, muchos de los docentes estamos atenazados por este deber ser, cuando en educación lo fundamental está centrado en el ser. Siguiente, por favor. ¿Cómo encontrar estos espacios docentes para detenernos a reflexionar y a dialogar? ¿Sí? ¿Qué se esperaría? Una comunidad de docentes reflexiva, dialogante, alrededor. Y yo creo que esto es importante. Reconocer el malestar, la queja, los prejuicios, nuestras propias resistencias al cambio, los miedos, nuestra comodidad de pensamiento, nuestra impotencia, nuestro cansancio, las exclusiones que se dan. Cuando nos sentamos, que no sea radio pasillo, ¿sí me explico? O en estos pequeños espacios del salón de maestros, a los cuales a muchos ya también les pusieron cámara, para contactar con estos malestares, pero también para contactar alrededor de los logros, de las buenas prácticas, de lo asombroso, de lo gratificante y de lo ejemplar que también existe. Es increíble, el malestar ronda los pasillos de la institución educativa y todos hacemos como, y porque todo el mundo lo sabemos, pero hacemos como que no está. Y ahí está, como una gota que cae día a día y que va matando la pasión. Una pareja que no discute, una pareja que no pelea, una pareja que no se equivoca, una pareja, ¿sí? Se vuelve una pareja que pueden hacer el sueño de la última telenovela, ¿no? Maravillosos y mi vida, te quiero mucho, te adoro, ¿sí? Pero en realidad no hay nada, porque no se dan la oportunidad de ser personas. Y las personas y los amigos nos encontramos, nos reencontramos, nos peleamos, nos enojamos. Y una buena pareja y un buen amigo y un buen docente es aquel que se da la capacidad de vivir todo este espectro de vincularidades con los otros. Esa es la única manera que tenemos de construir sentido de comunidad, no sentido de ficción, ni sentido de escuela modelo 324.000 del ISO 9320. La verdadera escuela es la verdadera escuela que toma como centro de su misión al ser humano y que no busca darles golosinas y comida chatarra a los padres de familia, a los cuales les prometen que los niños de 3 años saben leer, escribir, aprender chino, japonés y en el 5.º año también francés. Estas escuelas que le dan la comida chatarra a los padres ignorantes, que creen que metiéndoles procesos de aceleración y estimulaciones tempranas y cada vez van a ser mejores personas. No, van a ser personas altamente exigidas, personas altamente perseguidas, personas que les va a costar mucho trabajo verse a sí mismos y sobre todo ver a los otros, personas incapaces de construir sentido de comunidad. Seguimos, por favor. ¿Qué necesitamos los maestros? Reflexión,
y diálogo grupal profundo. Y cuando hablo de esto, decimos, bueno, pero es que nosotros sí platicamos. ¿Qué pasa cuando un grupo de maestros se sienta a dialogar sobre los malestares? Me ha tocado, ¿sí? Son hordas de fluidez opinativa. La siguiente, por favor. Y cuando hablo de estas hordas de fluidez opinativa, hablo que decir lo que se me ocurre, porque todos tenemos derecho a dar nuestro punto de vista y expresar nuestras emociones. Que es lo mismo que nos pasa en el aula con los chavos. Hoy los chavos tienen derecho a decir, ¿estás tú en media dinámica? En media dinámica, ¿sí? Con los jóvenes, y levanta la mano. Sí, tú estás viendo la geografía europea y te sale el chavo. Sí, por cierto, esto me recuerda que anoche mi abuelita hizo un pastel de cerezas que me lleva. Pero cuidado y le digas, cuidado que esto no viene al caso. Es decir, porque tienen derecho a opinar. Y todos tenemos derecho a opinar y a decir lo que tenemos que decir. Es como de estos derechos ganados. Pero una cosa es opinar y otra cosa es realmente dialogar y construir diálogo y reflexión. La opinitis, por el derecho de opinar, no significa más que descarga, inmediatez, ruido, desconexión e impertinencia. Todo mundo opinamos y sacamos a decir nuestras cosas más maravillosas en medio de algo que ni viene al caso, si estamos hablando del malestar, por mi necesidad narcisista, por mi necesidad de imponer o de inocular mi malestar a los otros, mi queja, mi poder, mis triunfos. Todo esto que está presente en la naturaleza humana. El resultado es, cuando nos juntamos los maestros, es una sensación de vacío, de desorientación y de dispersión. Es decir, ¿y qué logramos? ¿Y qué sacamos? Hay puro rollo, pura grilla, ya nos enteramos de que a fulanita le duele mucho que la traten así, ¿sí? Perdemos el sentido y no se profundiza, porque la capacidad para organizarnos en la construcción del diálogo y la reflexión no la sabemos hacer. A mí me pasa trabajando con maestros. Hicimos un ejercicio muy interesante allí en la de Gire. ¿Qué trabajo? A ver, vamos a analizar un texto. Vamos a analizar un texto con mis maestros en mis cursos. A ver, de las 8 a las 9 vamos a analizar el texto, vamos a analizar la lectura. Y no falta quien. Yo opino que este texto está muy bien porque a mí me hace pensar y me conecta con... A ver, perdón, estamos en proceso de análisis del texto. Después nos vamos a las opiniones personales. ¿Sí me explico? Qué difícil es concentrarnos y meternos verdaderamente a construir una narrativa grupal que nos permita cohesionarnos alrededor de un tema y de alguna manera amarrarse uno la mano y amarrarse la lengua para decir, a mí se me antoja aquí echar la jiribilla y echarle a mi compañero, porque además así sucede en todos los grupos, te lo digo, Chana, para que entiendas, Juana. Y ya después decir, ¿y te fijas lo que le dije por acá? ¿Y te fijas cómo yo sí le tiré por allá? Y al final el sentido del diálogo profundo lo manoseamos con una irresponsabilidad cuando tenemos la preciosa oportunidad de empezar a construir un proceso diferente. Los chavos nos lo replican en clase. Estás en medio de una disertación amarrando el discurso y Miss, me encanta el suéter rojo que trae. Te quiero poner. Son las resistencias naturales que tenemos los seres humanos a profundizar y a contactar, porque nos angustiamos, porque tenemos que obturar estos procesos, pero si no tenemos conocimiento de ello, se nos van y simplemente nos derrotamos. Con estos chamacos no se puede. No, pues estas juntas de docentes, no llevan a nada, pura grilla, puro ruido. No, hombre, mejor ponlos a trabajar, darles cosas objetivas y se acabó. Que arreglen sus problemas con su analista.
y así no las llevamos. La siguiente, por favor. ¿Cuál es la real función del docente? La real función del docente sería, idealmente, que nos salgamos del emoticón, del like. Todos. Decimos, es que los chavos, qué bárbaros, nada más se comunican ahora. Pero si nosotros, yo nada más quiero ver los WhatsApps de cada uno. A puro emoticón nos las llevamos. Caritas, el sí, el de la lengüita, el del ojito, el del... ¿Por qué? Porque dan cuenta más de nosotros de una manera rápida y superficial. Y no porque todo el tiempo tengamos que estar profundizándonos y en la neta. Hay espacios, pero ojalá supiéramos construir estos espacios. La real función docente es la que contiene y organiza, que contiene estas hordas de fluidez opinativa y que permite que el grupo se vaya concentrando en un objetivo. Cuando hablamos con la verdad, cuando aprendemos a reconocer que todos tenemos derecho a sentir lo que sentimos, sin embargo, tenemos la responsabilidad de hacer algo con esto que sentimos. Y es algo que nos hace pensar y saber en qué momento mi urgencia y mi necesidad de venganza, de descarga, de narcisismo, de omnipotencia, de demostrarles a todos que soy el más fregón o de decirles a todos cómo soy el más victimizado, se pone por detrás del interés grupal. Tenemos que ser garantes de la construcción y del saber grupal. La siguiente, por favor. ¿Cómo se me ocurre hacer esto? Si me ayudan a cambiarla allá, la siguiente diapositiva, es a través de construir una envoltura narrativa. Y dices, ay, qué término tan acachar. No, a ver, cuando hablamos de envoltura narrativa es la posibilidad de interpretar de una manera diferente la experiencia educativa, más allá del deber ser, de los ideales y mucho con el reconocimiento y la honestidad de lo que significa ser maestro. Una envoltura que no se construye con discursos acartonados. La misión, la visión, los objetivos. Rara es la institución educativa que ha construido su misión y su visión en equipo. Y si la construyeron en equipo, normalmente la dirigió el director para orientarla en el término y en el lenguaje que sea más o menos adecuado. Yo creo que deberíamos de hacer una página de misiones y visiones educativas y vamos a ver cómo hay un hilo conductual en esto. Se construye esto no con discursos acartonados ni con cualquier propuesta política o pedagógicamente correcta, cuando nos salimos del normotismo. Se buscan narrativas que nos conecten con los estudiantes y también con los compañeros docentes. Educar es bien difícil. Educar te da infinidad de sensaciones de logros, de motivaciones, de pasiones, de amores, de cargas. Pero también, si no te apoyas de los otros, no sales avante. Y en vez de tejer una sólida red comunitaria, estamos viendo a quién le metemos el pie, ¿sí? A quién cachamos para ir con la directora a decirle, ¿y sabe que la maestra Lupita no tiene manejo de grupo? ¿Y sabe que la maestra Lupita hizo mucho ruido en su salón y no me dejó dar mi clase de matemáticas? Nos acusamos, o sea, son espacios de delaciones, de acusación, de persecución, y sí, todo esto es inherente a nosotros, a nuestro caimanzote, todo el que todos tenemos aquí, el caimán, acá dispuesto a dar la tarascada. Pero también somos capaces de otras cosas, y hemos sido testigos en cada escuela de que somos capaces también de construir cosas padrísimas, sublimes, grandiosas, generosas, ¿sí?
y es apostarle más al reconocimiento del caimán y a decir, y voy a tener que tener mi caimán bien amarradito, y sobre todo cuando estamos construyendo procesos grupales que implican esta parte del crecimiento. La siguiente, por favor. Una narrativa que nos ayude a producir nuevos significados, nuevos sentidos diferentes a lo pedagógicamente correcto, a lo típico que se recurre cuando hay problema. A mí me pasa mucho, sobre todo en el trabajo con tutores y con los psicólogos de las escuelas. Están buscando, hagan de cuenta que se convierte en el alarma, en la nota roja. Llevar el caso de la bulimia, de la anorexia, de la droga a manos del director para que entonces metan el programa, el bullying, ¿sí? Pura alarma, ese periódico que creo que ya cerraron hace 20 años, no sé cuánto. Pura nota roja de los chavos. ¿Por qué? ¿Para qué nos sirve la nota roja? Porque hay vacío vincular, porque hay dificultad en la escucha, porque hay prisa, porque hay bomberazo, porque queremos poner el problema en algo tangible, tangente. El malestar está en la anorexia, el malestar está en esta nueva generación de padres divorciados. El malestar, ¿dónde está el malestar? No, el malestar es sutil. Y el malestar tiene que ver con muchas cosas subjetivas que nos es muy difícil descifrar e interpretar. Y la única manera de entenderlo es juntándonos a hablar y a tratar de darle un sentido diferente. La siguiente, por favor. ¿Cómo reconciliar este malestar con la pasión y los ideales? A mí se me ocurre que un factor elemental es conocernos a nosotros mismos, comprender el mundo que nos rodea y que rodea a los jóvenes y que rodea al docente, construir este sentido de comunidad, bueno, una serie de cosas muy sublimes que se escuchan, pero si pasamos la siguiente, yo creo que tenemos que recurrir a lo más elemental. La pasión y la vocación es ese fuego sagrado que se ve extinguiendo, salvo para aquellos maestros que se integran grupalmente para salvar el fuego. Es decir, de aquellos maestros que se reúnen a pesar de sus propias ambivalencias, de sus propias incertidumbres y contradicciones, para elaborar la experiencia educativa y entender el malestar institucional. Y antes de ir cerrando mi conferencia, porque también quiero dar un espacio para preguntas y respuestas, hay por ahí en Google, que para mí es una herramienta fantástica, no sé si sea cierto o no sea cierto, porque no es mi ámbito de competencia y tampoco me dio mucho tiempo de investigarlo, pero hay por ahí quien dice que hay una carta del presidente Abraham Lincoln, escrita en 1865, al profesor de su hijo. Seguramente usted además le pone carta del profesor y la van a encontrar, más me pueden acompañar, los que les cueste leerlo, con su propio iPhone. Pero creo que nos dice mucho de este maestro del siglo XXI, esta carta y esta petición que le hace, no sé si fue Abraham Lincoln o alguien quiso jugar una broma, pero bueno, yo se las leo porque lo que dice me gusta y quiero compartirlo con ustedes. Estimado profesor, y pasamos la siguiente, por favor, para poderla seguir, la siguiente. Estimado profesor, encargándole al profesor a su hijo, él tiene que aprender que no todos los hombres son justos, no todos son honestos, pero por favor dígale que para cada villano hay un héroe, que para cada egoísta también hay un líder dedicado. Enséñele que para cada enemigo allí también habrá un amigo. Enséñele que es mejor obtener una moneda ganada con el sudor de su frente que una moneda robada. Enséñele, profesor, a perder, pero también a disfrutar la victoria. Háblele de la envidia y sáquelo de ella. Compartan la profunda alegría.
Enséñelo a maravillarse con los libros, pero deje que él también aprenda del cielo, las flores, del campo, las montañas y los valles. Que aprenda a jugar sin violencia con sus amigos. Explíquele que vale más una derrota honrosa que una victoria vergonzosa. Enséñele a creer en sí mismo, incluso si está solo frente a todo el mundo. Enséñele a ser suave con los gentiles y ser duro con los perversos. Enséñele a escuchar a todos, pero a la hora de la verdad, a decidir por sí mismo. Enséñele a reír cuando esté triste y explíquele que a veces los hombres también lloran. Enséñele a ignorar las multitudes que claman sangre y a luchar solo contra todo el mundo si piensa que es lo justo. Trátelo bien, pero no lo mime, ya que solo en la prueba de fuego se sabe que el acero es real. Déjelo tener el coraje de ser impaciente y a tener coraje con paciencia. Transmítale la fe en el Creador y la fe también en sí mismo, porque solo entonces podrá tener fe en los hombres. Esta es la carta, y yo creo que para que un maestro pueda transmitirle todo esto a un alumno, tiene que vivirlo en su persona. Y bueno, pasamos a las preguntas. ¿Quiénes, cómo le hacemos, cómo nos organizamos para dar este espacio en donde yo nada más chorematice aquí con ustedes? Por ahí hay que traer el micrófono. Aquí hay un maestro, aquí hay otro maestro. No funciona. ¿No? De paso es mío. Muy amable, buenos días. Mencionaba hace un momento la oportunidad del profesor de detenerse, de parar para reflexionar. Mi pregunta es muy concreta. ¿Cómo saber cuándo tenemos que parar, cuándo tenemos que hacer un alto para hacer esta reflexión? O en el extremo, retirarnos. Yo creo que es aprender a reconocer estas percepciones que uno tiene y que a veces no escucha. Es un poco como el cuerpo. Si yo no escucho las señales de mi cuerpo y las ignoro, me sigo y de repente estoy con un problema que ahí estaba latente, que me lo estaba gritando y que no lo quise escuchar. Es aprendernos a escuchar a nosotros cuando necesitamos. Y hay muchos signos. Cuando uno se levanta en la mañana y se le hace a uno cada vez más pesado levantarse. Cuando uno llega de la escuela hecho un trapo y dice, bueno, pero ¿qué pasó? Parece que me atropellaron. Es que hay algo ahí. Que no puede ser una chamba en donde termines tú la jornada y acabes como trapo. Ahí hay algo que necesita ser replanteado y detenerme y decir, necesito saber y entender qué me está pasando y en dónde necesito replantearme las cosas. Creo que por ahí está esta mirada interna. ¿Sí? Sí. Bueno, la pregunta también sería como, esta cuestión de la, ¿cómo llamarlo? Mencionamos un poquito el asunto de, fue lo que yo más o menos entendí, que era un poco agresivo. El posarse, ¿no? De pronto, de este discurso de saber poder, desde el maestro, que de pronto como que no muestra, que también falla, que también tiene como ciertas cosas que de pronto la puede fracasar, ¿no? Y que eso es muy complejo para de pronto mostrarlo, ¿no? O no están acostumbrados de pronto los alumnos a ver estas cosas. Y hablamos también del asunto de detenerse, ¿no? Y me parece que a veces es complicado, o no lo sé, también esta pregunta de cómo puede hacer eso cuando hay todos unos requerimientos que hacen, incluso institucionales, que ponen en cierto sentido
en los planes de estudio, donde de pronto concentran, o sea, se ha estilado pues ya eso recientemente, de concentrar un montón de información, un montón de temas, y tienes que verlos. Ahí hay una cuestión de tener que, ¿no? Que habla sobre este imperativo también categórico que mencionabas, que pues hasta cierto punto es agresivo, ¿no? Cumplir la norma por la norma, pues de pronto se torna agresivo. ¿Y cómo poder hacer esto? Digo, ¿qué posibilidad podría haber para encontrar, como lo mencionabas también, de que no solamente homogeneizar pues a los alumnos, sino que hay historias de vida, hay humanos ahí antes que alumnos? ¿Y cómo hacer esto? Pues si hay exigencias también institucionales, y de pronto incluso esas exigencias institucionales se vuelven requerimientos para pertenecer a cierto grupo, o estar, hasta incluso, pues estar, ¿cómo se llama esto? Aceptado, ¿no? Para, dentro de una institución. ¿Cuál será esa posibilidad o esa flexibilidad? Mira, yo realmente creo que la institución educativa como institución está en una grave crisis, que es un gran cuerpo enfermo al cual le están metiendo todo. No, pues échale la acupuntura, y échale el antibiótico, y échale este medicamento. Realmente estamos dando palos de ciego en educación. Yo creo que modificar esa parte lo tendrán y lo tendremos que ir haciendo todos, pero a nosotros como docentes nos queda una parte importantísima en este quehacer. La fuerza de un grupo de docentes y de maestros que se sientan a dialogar, a platicar, a construir sentido de comunidad es mucho más fuerte. Los docentes unidos, los docentes vinculados, los docentes que se unen para generar proyectos, para generar pensamientos y para generar reflexiones, tenemos una fuerza y un poder que de veras no debemos de subestimar. Y ahí está mucho de nuestro trabajo, esta posibilidad de construir redes al interior de mis propios compañeros. Yo creo que por ahí. Sí. Doctora, buenos días. Sí, sí. Acá estoy. Gracias. Yo sé que venimos a un espacio de reflexión de nosotros, pero a mí me preocupa un poco en cómo nos detenemos con el alumno, porque si bien nos dices, nosotros, pues bueno, cuando ya te pesan los pies, cuando no te puedes parar, cuando sabes que algo está pasando mal. Pero hacía usted la reflexión en relación a, no siempre hay que arrebatar, ¿no? Lo ves triste y entonces a la psicóloga, lo ves cansado a la psicóloga y a todo, entonces lo queremos mandar. ¿Cómo saber cuándo el tiempo justo para intervenir? Ese es lo medular que me angustia. ¿Cómo no dejarlo pasar y ahora justificarme de, pues ves, había que esperar? ¿O cómo saber cuándo intervenir con los muchachos? Con nosotros mismos, pues bueno, podemos regular nuestro sentir, pero ¿cómo saber cuándo no arrollar al chavo y cuándo sí intervenir en alguna situación con ellos? Mira, yo creo que una parte muy importante es reconocer que el adolescente por naturaleza necesita detenerse. Necesita ese espacio, ese tiempo de detenerse, de no motivarse, de estar haciendo otras actividades, de dormirse en las tardes si quiere. Y yo creo que aprender el primer principio, el adolescente como forma inherente a su proceso evolutivo necesita detenerse. 1, 2, cuando uno está viendo, antes de ver a él, decir, a ver, ¿qué me está angustiando? Porque esa es la mejor de las brújulas. Y si tengo duda, están mis compañeros docentes que me dicen, vamos a dar, vamos a relajar, vamos a ver, mira, dejémosle, a ver, tú ve y es decir, si tenemos dudas, poder compartir con la comunidad de compañeros que trabajan con ese chavo, con ese grupo de chavos, y poder decir cómo la ven, cómo la sienten, cómo andan nuestras angustias, cómo andan nuestras ansiedades, cómo anda nuestra necesidad de meter la mano y hacer como que tenemos que resolver. Y yo creo que la respuesta no la puedo dar yo, la van a dar
ese conjunto de maestros pensando y pensándose a sí mismos y pensando al chavo. Yo creo que ya tengo el tiempo encima, ya terminamos. Si alguien más tiene una pregunta, yo aquí me quedo y con muchísimo gusto platico, respondo, porque son las 12:05 y ya me están los tiempos comiendo los talones. Yo les agradezco muchísimo y aquí estoy para responder las preguntas. Muchas gracias. En nombre del doctor Ramiro Jesús Sandoval, me complace mucho entregarle este reconocimiento.